modelo pedagógico que sustenta el plan de estudios de la ley parte del principio de autoformación, aprendizaje autónomo, interacción colaborativa y mediación de los contenidos de aprendizaje, todo ello acompañado por tutores que, mediante una atención grupal en línea, guían el proceso. Mediante esta propuesta, se favorecen nuevos ambientes de aprendizaje en los que el estudiante es el centro del proceso, así como la disposición de elementos técnicos y pedagógicos que incorporan las TIC, el currículo y los contenidos de aprendizaje como mediadores del proceso educativo. De esta forma se promueve la enseñanza basada en problemas y proyectos, así como la creación de ambientes virtuales de aprendizaje que permiten organizar, alrededor de las necesidades e intereses formativos de los estudiantes, los contenidos, las interacciones didácticas y la interactividad con la tecnología. Los componentes del modelo pedagógico son la organización modular. Cada módulo se organiza sobre los objetos de la realidad educativa que generan conocimientos a partir del accionar sobre ellos, lo que implica un proceso de transformaciones sucesivas de estructuras simples a otras de mayor complejidad que tienen lugar como consecuencia de la interacción del sujeto con el objeto de conocimiento en un contexto determinado y en interacción constante con otros sujetos. Estos elementos organizadores del contenido van a impulsar procesos de acción-reflexión y con esto se integra la teoría y la práctica para generar nuevos conocimientos que son la base de la acción transformadora del sujeto y de la educación misma, bajo el abordaje de problemas concretos vinculados con el quehacer profesional que tendrá el estudiante y que serán ubicados en su entorno comunitario. Las plataformas virtuales. Las plataformas proporcionan un espacio de interacción, colaboración y comunicación, además de enriquecer el acervo de materiales didácticos como guías de trabajo, bloques de contenidos, documentos, vínculos a Internet y recursos audiovisuales, así como actividades individuales, de evaluación y recursos interactivos como foros, chats y wikis. El tutor. El tutor interactúa con los estudiantes a través de la plataforma y su tarea consiste en el acompañamiento, la orientación de los contenidos, así como en el seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje. El tutor ha de aportar estrategias y herramientas para gestionar el tiempo, las tareas y el conocimiento, además de propiciar el intercambio social por medio de la generación de comunidades y redes de aprendizaje, la planificación de actividades y roles de participación en un contexto colaborativo. El estudiante. El estudiante ha de ser capaz de desarrollar un trabajo autorregulado, proponer soluciones a problemas reales en el ámbito educativo a partir del trabajo autónomo y en pequeños grupos. También desarrolla un adecuado manejo de las herramientas de comunicación en la plataforma. Con el acompañamiento del tutor, la mediación de la plataforma y las interacciones con los pares en el entorno virtual, el estudiante construye diversos aprendizajes. La evaluación. La evaluación del aprendizaje en línea será formativa y continua. El tutor identifica las dificultades de aprendizaje en cada etapa del proceso y atiende su evolución a través de la orientación, la comunicación y la retroalimentación. El estudiante tiene una participación activa a través de la auto y la coevaluación de sus aprendizajes, para lo cual dispondrá de instrumentos que orienten el proceso. Esta nueva concepción que sustenta el modelo pedagógico demanda desarrollar procesos de formación y actualización docente que partan de una visión de trabajo colegiado y que consideren el cambio de lógicas de pensamiento, creencias y formas de acción docente en los tutores participantes. Los módulos se articulan en torno a un problema concreto. Por eso ese espacio formativo sí le va dotando al estudiante de estas habilidades, de esos conocimientos y de esta postura ética frente a la realidad educativa, a la realidad inmediata, porque la realidad de la que él porta, como decíamos al principio,
es objeto de su reflexión, él mismo es objeto de su reflexión. Entonces, es la reflexión la que lo lleva a aprender. No es una herramienta central de la licenciatura en esta estructura modular. Ese proceso reflexivo integra la teoría y la práctica. Claro. Eso podríamos decir que es un módulo. Y en términos de diseño, ¿cómo se estructura un módulo? Eso tal vez nos lo puede explicar la maestra Luz. Claro, con mucho gusto. Para tal efecto, les traje unas diapositivas que, si fueran tan amables de ponerlas en pantalla, para comentar en qué consiste la estructura del módulo, o sea, en qué parte se va dando, en qué parte se estructura y cómo las vamos abordando. Ya la maestra Margarita nos hablaba del objeto de reflexión-acción como un enunciado que trata de rescatar algún aspecto sintético de la situación de la realidad que se quiere abordar y que por sus características de vigencia, relevancia y pertinencia son retomados para ser, como ya se mencionaba, el objeto de reflexión y que provoca el proceso de enseñanza-aprendizaje para organizar los contenidos de cada módulo de manera interdisciplinaria y para que permitan, pues, detonar en función de este objeto de reflexión-acción los aprendizajes y las estrategias que el estudiante va adquiriendo en su formación. Otro elemento relevante va a ser el problema eje, que es una manifestación precisamente, y si nos lo pueden poner en pantalla para que el público que nos ve pueda ubicar particularmente cómo estamos entendiendo el problema eje en la licenciatura, es una manifestación específica del objeto de reflexión-acción que se ubica en el tiempo y en el espacio y que nos permite, por sus características, articular estos aspectos teóricos prácticos en la formación del estudiante. Y este problema eje, a la vez, es un problema que se retoma de la realidad, como ya ha quedado ampliamente señalado, y que tiene una relación estrecha con el quehacer que el estudiante y después como profesional de la educación va a poder abordar en esa realidad, pero sobre todo con una perspectiva de transformar la realidad, no solo con mirarla, entenderla y adecuarse o quedarse integrado a ella, sino con la perspectiva de transformar esa realidad y que nos va a permitir abordarlo mediante una metodología que se va dando en el eje transversal de la licenciatura, que es la investigación. Para que quede claro cómo sería la estructura específica del diseño de cada módulo, en pantalla si nos pueden colocar lo que sería la estructura de cada uno de los 12 módulos que integran la licenciatura. Se consideran 4 módulos por cada año que se cursa, por lo cual suman 12. Y pues en primer lugar, los componentes generales son el objeto de reflexión-acción sobre el cual ya mencionamos, del cual ya hablamos, el problema eje y los propósitos generales de proceso. Yo quisiera hacer hincapié en que el propósito general de proceso se llama así porque nos habla de esquemas de acción y no solo de las intenciones que se pretenden, sino tenemos que señalar, pues sí, lo que pretendemos lograr, pero sobre todo la posibilidad de llegar a ese propósito mediante algún conjunto de acciones que nos van a permitir abordarlos y que quedan enunciadas también en el propósito de proceso. Cada módulo, a su vez, está organizado en 3 unidades y cada una de esas unidades, que tiene una duración de 3 semanas, está a su vez integrado o estructurado por un propósito de proceso específico de la unidad, que tiene las mismas características que el general. Por preguntas clave que nos van a orientar al desarrollo de las actividades y a la selección de recursos que el estudiante y el diseñador van a poder trabajar para llegar al propósito general de proceso. Y por último, a las actividades que se plantean en cada unidad de cada módulo. Estas actividades que hemos visto que representan una concreción muy importante de la interacción que hace el estudiante, del trabajo de reflexión sobre el objeto que ya se ha planteado, de la recuperación de los aspectos de la realidad y de la recuperación de los elementos teóricos, y
procedimentales, ya que al interactuar con sus compañeros y con el tutor en la plataforma, mediante el foro, por ejemplo, pues son actividades que no desarrolla él en solitario ni que desarrolla en la individualidad de su casa, aunque lo puede hacer, pero siempre está en constante interacción en esas actividades. Y por último, tenemos lo que hemos llamado actividad de cierre, que se da al final de cada semana y al final de cada módulo y que tiene la intención de recuperar lo trabajado en la unidad para que no se quede suelto todo aquello que fue el estudiante paso a paso construyendo o reconstruyendo, y pretendemos que se integren en una actividad que al fin de semana nos da cuenta de lo trabajado, de lo realizado, de lo que el estudiante se lleva en esa semana. Y que por igual, al finalizar el módulo, nos da cuenta de ese conocimiento de la realidad y de algunas propuestas que el estudiante puede hacer ante esa realidad al cursar ese módulo. Y esta sería la estructura general que hemos considerado para el diseño. Bien.